Honorable presidente Juan Manuel Santos, usted será reelegido presidente. Escuche por favor atentamente lo que el Espíritu dice a las naciones, comenzando por la nación que usted actualmente representa y en sucesores años representará, Colombia. Su gobierno hará historia e incentivará a otras naciones vecinas y del continente. A todos los demás partidos y movimientos, escuchen lo que el Espíritu dice a las naciones. Muy pronto, el hombre y mujer de a pie empezará a entender que la realidad nace en la capacidad de sembrar una idea en la conciencia colectiva. En otras palabras, la realidad se plasma, nace o se acaba en la conciencia colectiva. Algo solo puede salir a la existencia solo y únicamente si está sembrado en la conciencia colectiva de las masas. En otras palabras, el universo es emergente, y sabiendo esto, los que controlan este mundo podrían sembrarnos cualquier idea en las mentes, utilizando también los medios informativos para que el colectivo acepte cualquier pensamiento, símbolo o imagen que aceptamos como verdad, y solo a partir de entonces, si se alimenta correctamente esa idea, existe la posibilidad que esa idea se haga realidad y en un futuro lejano o cercano exista. De esta manera, la conciencia colectiva está a punto de despertar y descubrir la realidad más intrínseca en nuestra esencia humana. Y es que en realidad no existe nada de lo que nos pretenden hacer creer que existe, y estaríamos navegando hacia un puerto llamado verdad, en el cual el ser humano descubre que no puede existir nada de lo que existe si él no lo ha aceptado previamente en su conciencia. Una idea actúa como una semilla, y si se abona con la fuerza que debe nutrirse, esa semilla crece, sea para bien o para mal. Llegando a este punto, honorable presidente Santos, el mundo está a punto de dar un salto hacia la verdad, en donde lo verdadero se separará definitivamente de lo falso, puesto que es el mismo sistema que lo desecha. Un sistema creado por Dios mismo y su verdad, lo que la Biblia denominó el Hijo de Dios, Jesucristo. De parte del Señor de Reyes, Señor de Señores y Dios de Dioses, que su gobierno solo ejerza en el bien, porque es el Señor quien tiene reservado grandes cosas para los que hacen justicia, aman la verdad, la vida, la paz, la libertad y la honra. Crear programas de desprogramación de la violencia. La gente tiene que ser desprogramada de este cáncer de la sociedad. Trabajar con psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales. Hacer concursos y promocionar el mejor proyecto para crear amplias y numerosas instituciones y métodos de desprogramación de la violencia. La violencia tiene que ser erradicada de la sociedad, pero la violencia no se erradica con armas o más violencia, sino con desprogramación de esta misma. La violencia nace en la mente de las personas y se transmite a las acciones cuando éstas se radican en la conciencia. La paz comienza en los hogares. Se debe redireccionar a los hogares. El pueblo debe entender dónde nace la violencia y ésta, si no se cuida, ya nace en el vientre materno. Desprogramar las personas de la violencia, entre ellas las armas. El pueblo deberá reaprender el diálogo, la nobleza, la misericordia, la verdad y la bondad. Será un largo camino, pero será un camino digno de recorrer. No hay que alimentar la conciencia de la guerra ni derramamiento de sangre. Para ello deberá abolir el servicio obligatorio militar pero sí se innovará el servicio obligatorio de servicio de labor social, de acuerdo a la personalidad de cada joven. Podrán escoger entre servicio de acción civil, como mínimo un año arreglando carreteras, puentes, autopistas, en la construcción como ayudante peón o cuidando a ancianos, niños en geriátricos y orfanatos, limpieza y puestos auxiliares en los hospitales, escuelas, oficinas y empresas del gobierno públicos. Así el gobierno mismo se beneficiará y adquirirá ayuda cada año de miles de jóvenes. Un gobierno donde se honra el bien y la paz, proteja a los más desfavorecidos, los ancianos, los niños, los bebés y las personas con capacidades especiales. Todos deben tener techo y estar bien cuidados.
Concentrarse en la educación del pueblo. Todo menor de 26 años debe redireccionarse a la educación. Un pueblo altamente educado es un pueblo culto y pacífico. Crear más universidades del Estado en donde se estudie gratuitamente o a muy bajo costo. Enseñar idiomas extranjeros en donde los alumnos cuando acaben sus estudios de secundaria los hablen en alto nivel. Incentivar que los menores de 6 años estén con sus padres. Redireccionar la familia hacia la unión y el respeto. Para ello, reeducar a los padres, reeducar a la familia. Para los menores, crear centros educativos de preescolar y escolar rodeados de naturaleza. El ser humano debe ser redireccionado a amar la naturaleza y respetarla. El ser humano necesita la naturaleza no necesita al ser humano. Reconocer las enfermedades mortales para la sociedad. El incesto, como mayor ejemplo, es la lepra de la sociedad. Hay que reeducar y empezar una campaña amplia y profunda para que la sociedad comprenda la raíz del problema. Concentrarse en ofrecer sanidad gratuita a todas las personas. Todas las personas tienen derecho a servicios de salud gratis. El país cuenta con muy buenos profesionales. El gobierno debe brindarles las herramientas para que trabajen. Llevar a todo campesino desplazado de nuevo al campo. La gente que ama y cultiva el campo debe retornar al campo. La comida, el agua, la tierra donde se cultiva y se mantienen animales son las verdaderas riquezas de una nación. Cuidarlas. La libertad de culto es una joya para un país, pero se debe cuidar que no se viole ningún derecho humano y que no se preste para ningún acto delictivo. El gobierno debe cuidar que ningún líder espiritual se autoproclame representante de Dios en la tierra. El problema consiste no en lo que se cree, el problema consiste en idolatrar a una persona o idolatrar una creencia. La espiritualidad debe servir al bien y a la libertad del individuo y de la sociedad. La espiritualidad debe servir de elemento activo de inspiración para que el ser humano saque toda esa bondad que lleva dentro. Toda espiritualidad que sirva a promover o incentivar o hacerse cómplice de la maldad, el crimen, el abuso, la explotación, debe erradicarse, debe ser juzgada. No se debe permitir que con la disculpa de libertad de culto se mate o se robe o se haga daño, ni a animales ni a personas. Cuide la vida, por favor. Los líderes espirituales pueden ser guías de una nación, pero nunca ser activos o mezclarse con la política de la nación. El líder espiritual ama y busca a Dios. El gobernante se inspira en el bien que promueve el verdadero Dios para actuar en el bien y para el bien del individuo, la nación y el mundo. Toda nación debe mantener su soberanía y sus fronteras. Eso crea la diversidad y en la variedad el ser humano crece. Las naciones pueden trabajar juntas cuando se trata de desarrollo de los ciudadanos para las mismas naciones. Dice el Señor que esta complejidad del sistema estamos a punto de entenderla y esto nos hará libres. Las naciones deben estructurarse bajo rejillas. Los departamentos o provincias deben dividirse en grupos pequeños que elegirán sus gestores que sean nacidos en la misma región y conozcan la región, sus virtudes, necesidades y defectos. Así habrá mayor cuidado de los ciudadanos y los ciudadanos mismos podrán cuidarse y cuidar lo suyo. El gigantismo, el centralismo de poderes económicos y políticos en unas pocas corporaciones o grupos de personas es una enfermedad mortal que destruye las personas y las naciones. Ninguna nación debe ni puede invadir a otra. Esta debe ser una ley invariable, inmutable e inalterable. Las naciones deben conservar su idioma y su identidad geográfica como nación. No promuevan nacionalismo, promuevan el respeto y la admiración a todos. La industria sin control destruye las microempresas y las empresas familiares. Antes de la industria, una tecnología que nunca se preste para el control ni el dominio. El ser humano nunca deberá ser reemplazable por esta. Jamás permita los chips implantados en los seres humanos.
En cuanto a la industria, es preferible dar trabajo a muchas personas donde todos se benefician que dar el trabajo de muchos a una máquina. No se trata de gigantismo o de superproducción, se trata de calidad y de crear no más de lo que se consume o se exporta. Cuide y apoye las fábricas nacionales del país, ya sea textil, calzado, alimentación, industria. No permita bajo ningún motivo que una empresa extranjera le quite la creación, producción y o el mercado a los habitantes del propio país. El turismo del país debe ser incrementado, al igual que el desarrollo rural, agrario y todo sector de los servicios. Cada nación debe mantener su moneda. No se igualen, ni creen del mundo un imperio regido por unos cuantos. Hay agua y riqueza natural para todos. Reconozcan que algunos cuantos lo detienen. No hay superpoblación en el mundo. Hay espacio y comida para todos. Y el que no entienda esto, que se informe. Promover y accionar las energías libres. Detectar desde la antigüedad quiénes son los sujetos que hacen daño al planeta. La religión sumeria iluminista en el mundo debe acabarse y se acabará. No tema por los que estén arriba, realmente no lo están. El Señor mismo intercederá por nosotros y Él mismo se encargará de esto. Pero recuerden que es la conciencia colectiva quien lo permitirá. En otras palabras, por primera vez en la historia, reconoceremos el poder del pueblo, que no está en armas o violencia, sino en la conciencia. Lo que se siembre y nazca y crezca allí, será. La luz vence las tinieblas. Incentive la oración, la humildad, la sencillez, la mansedumbre. A los pueblos, dice el Señor, alábenle en espíritu y en verdad. Desde los más altos rangos en el mundo, la población mundial ha sido adiestrada para creer y pensar que se es teniendo poder y riquezas. Será un largo camino desprogramar todo ese caos mental que se ha producido en el alma del ser humano, pero recibiremos ayuda del Altísimo. Todas las formas de gobierno actuales transformarán, aún la democracia, todas trascenderán hacia la razón de la absoluta certeza de que Dios gobierna en todas sus creaciones. Y Él rescata al ser humano de su propia luz mental que lo ha cegado desde hace siglos. El ser humano comprenderá que Dios mismo lo creó y que hay normas en cuanto a su cuerpo, mente, corazón y espíritu, y si quiebra esas normas, su rumbo es un túnel oscuro sin final ni salida. Estamos a punto de comprender la esencia real de la creación. No controlar o dominar, sino gobernar. Se puede crear cualquier cosa siempre y cuando la conciencia colectiva lo acepte, pero para que exista tal cosa tiene que sembrar esa realidad en la conciencia colectiva. He ahí la importancia de todos nosotros, el 99,9, el pueblo, que somos la base de la pirámide. El ser humano de a pie descubrirá su importancia en la creación cuando descubra su papel en ella. Señor presidente, usted entiende esto. Cuídelo y transmítelo con el amor de Cristo a Colombia y otras naciones. Con ello, usted hará historia y daremos todos juntos un giro a la creación, a todos los países y a todas las naciones. La verdadera revelación de la creación está en la capacidad de crear conciencia colectiva, y hasta ahora este arte lo han hecho personas que han sembrado abuso, mentira, esclavitud y engaño. La conciencia colectiva del pueblo no debe ser llenada más de religión, sino del Espíritu Santo, en Jesucristo, y Él mismo guiará a las naciones. Se trata de crear una onda de expansión en la luz de la verdad que desplazará la oscuridad. Este es el verdadero valor de la conciencia.